del Ecuador Radio. Queremos saludar al doctor Mario Cubi, subsecretario de Gobernabilidad. Esperamos en el Ecuador la decisión de la Corte Constitucional, después de haber sido negado el proyecto de dictamen de la doctora Teresa Núquez. En la Corte Constitucional se volvió a sortear la causa y hay dos magistrados, el doctor Richard Ortiz y el propio presidente Ali Lozada, que tienen en sus manos preparar un proyecto de informe. Ayer se esperó largas horas en el país, se pensaba que por la premura del tiempo y el plazo perentorio que marca la ley para este tipo de cosas, fuese el día para una decisión, pero no llegó ese día. ¿Qué esperaría el gobierno nacional y qué debe esperar la sociedad ecuatoriana de este nuevo proyecto de dictamen en la Corte Constitucional? Si habrá uno, si habrá dos, en fin, ¿cuáles son las expectativas que tiene el señor viceministro de Gobernabilidad, el doctor Mario Cubi? Gonzalo, muy buenos días, siempre un gusto conversar, acompañarle, y buenos días a quienes escuchan y ven el programa. Muy amable. Primero, no puedo dejar pasar mi rechazo absoluto y la tristeza que me embarga por el asesinato cobarde de Natalie López, directora en el Teodoro Maldonado, en la parte administrativa. Natalie fue, la conocí en la universidad, somos más o menos de la misma edad, compañera en la UES en distintas carreras, pero es simplemente sin palabras el ataque y la guerra que espero la población entienda estamos viviendo en contra no solamente del narcotráfico y las bandas de crimen organizado, sino también de la corrupción, que ha pasado de una corrupción burocrática a una corrupción asesina, cómplice de bandas, cómplice de asesinos, de vacunadores y de narcotraficantes. Contra eso nos enfrentamos y contra eso el Estado está trabajando a diario por darle a los ecuatorianos de vuelta la tranquilidad. Creo que solo antes de dar la respuesta a tu pregunta, Gonzalo, es importante no dejar pasar este tipo de momentos, porque han asesinado a una funcionaria pública honesta, a levantar de debajo de la alfombra esa corrupción asquerosa que tantas instituciones del Estado tienen. Y hay la trazabilidad, y estoy seguro que la policía encontrará a los culpables para que vean por dónde venía. Hace semanas habían ya una sarta de delincuentes quemado y dañado los exteriores del de Maldonado, porque estaban empezando a encontrar todos los casos de corrupción. Por eso la matan a Natalie. Y ahora tienen amenazados a varios de los funcionarios del hospital. Siento tener que decirlo, pero también ya está en redes sociales públicamente. Eso es lastimosamente a lo que nos enfrentamos en este momento y lo que combatimos a diario. Doctor Cubi, permítame, doctor Cubi, sobre el tema. Permítame, doctor Cubi, sobre el tema, agradecer esta mención que usted hace y mostrar la perplejidad que siente todo el pueblo del Ecuador frente a este asesinato brutal y cobarde, pero adicionalmente frente también a la situación de indefensión que sienten los ecuatorianos por estas cosas. Si alguien que denuncia que está atrás de la pista de alguna mafia corrupta cae asesinada como cayó esta doctora, eso refleja el tremendo momento y duro momento que vive el país. Y le agradezco por la mención y por supuesto nos solidarizamos también con su familia y con sus compañeros de trabajo y con quienes le conocieron, como usted nos ha expresado esta mañana. Siga usted, por favor. Gracias, Gonzalo. Bueno, en medio de esta guerra, porque es una guerra abierta la que combatimos como Estado, esto no es un tema de un gobierno, de una persona, del Estado ecuatoriano, que se debate entre una democracia contra la cual la gente puede tener críticas y espacios de mejoras, y grupos delictivos internacionales, grupos narcotraficantes internacionales y narcopolíticos que también están involucrados y que de a poco está saliendo la verdad. En eso estamos, y en la mitad de aquello, un grupo de oportunistas arman un show político, y disculpa que me extienda un poco en la respuesta a la pregunta, Gonzalo, pero es importante que los ecuatorianos reflexionen sobre este proceso, porque ya llevamos casi 70 días desde que un grupo de politiqueros armaron una comisión hecha a dedo, donde pusieron solamente los que coinciden ideológicamente con ellos, pues no fue una comisión pluralista, en la que se demoraron casi 40 días para inventarse un informe que, faltando 2 días para terminar, lo cambiaron completamente porque se dieron cuenta que lo de traición a la patria era una mamarrachada. Lo cambian, firman un informe y a los 3 días la mayoría que firma ese informe se tira para atrás, porque estos números son importantes. Primero el informe lo firman 104 asambleístas, sabiendo que no había consecuencia jurídica alguna. A los 3 días los propios asambleístas que firman dicen, no, ese informe no es lo importante, no es lo que vamos a usar. Y entonces arman un nuevo texto de solicitud de juicio político, el cual tuvo 3 cambios en virtud de las críticas que abogados le hicieron en redes sociales,
y final 59, de 104 a 59 cayeron ya los que firmaron finalmente la solicitud que al día siguiente ya cambian con firma de 4, porque también cometieron errores, que el CAL califica originalmente el 20 de marzo, y que también por críticas en redes sociales y en una rueda de prensa de un abogado constitucionalista, al día siguiente los miembros del CAL, como si esto fuera un chiste, Gonzalo, disculpa mi enojo, pero es que ya llega a burla del sistema democrático, y tú sabes, yo además de estar ahora en el gobierno, he sido decano de una facultad de Derecho, abogado, y me estorba y me molesta cuando la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado como legislatura, tiene gente que se burla de los ciudadanos y que no respeta la seriedad del cargo, porque al día siguiente de haber calificado y que lo que les correspondiera notificar a la Corte, resulta que deciden reconsiderar. Y esa reconsideración mandan a completar y corregir por sexta vez esta parafernalia que han creado. Finalmente la califican y la mandan a la Corte. Pero oh sorpresa, lo que la jueza Núñez solicita y se da cuenta el primer día de su lectura del solicitud de juicio político, es que esa primera aceptación del CAL del día 20 de marzo no está en el expediente. La solicita a la Asamblea Nacional formalmente, y la Asamblea sin ningún descaro dice que no hay resolución del 20 de marzo, que resulta que ellos, como reconsideraron, el único documento que tienen es el final de aprobación. Es decir, reconsideraron fantasmas, reconsideraron lo imposible, reconsideraron lo invisible. En derecho, para reconsiderar tiene que haber pues una resolución, y eso no existe. ¿O acaso ese documento se ocultaron a la jueza Teresa Núñez para que no tenga suficientes elementos de juicio para sustentar su consideración, su proyecto de dictamen? Le ocultaron esos documentos. En definitiva, los documentos deben estar ahí, deben reposar, como usted ha dicho, en actas, y con todos los fallos enormes, que además garrafales, que fueron evidenciados ante el país, ¿no? Siga, por favor. Exactamente, Gonzalo, es decir, no entregan un expediente completo cuando ella pide, dice, ¡ay! Por Dios, son errores propuesta de fallo. Esa propuesta de fallo no fue aceptada por la mayoría de las 2/3 partes, más bien, que requiere la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de la Constitución en este caso, y por lo tanto hoy el juez Ortiz, y entiendo también el juez Lozada, están armando una nueva propuesta de fallo. Ahora, con estos elementos, le digo, nosotros desde el Gobierno Nacional y desde la seriedad jurídica confiamos y esperamos que la Corte Constitucional falle en derecho. Y dentro de la defensa que se ha presentado por parte del equipo jurídico del Presidente de la República y el análisis elemental del documento de solicitud de juicio político, estimamos que la Corte va a inadmitir más allá de las consideraciones políticas y de las irresponsabilidades de pseudo periodistas que creen que por dar unos cuantos likes y ser los primeros pueden andar haciendo anuncios que provocan graves consecuencias a nivel nacional e internacional, y cuidado, se está pasando de la libertad de expresión a otros aspectos. Más allá de eso, nosotros, primero, insisto, desde el derecho confiamos en que se aplique la ley, y estos errores procesales, pero además de errores de fondo en esa solicitud, por mencionar el más grave, el que se está buscando culpar al presidente por algo que es comisión por omisión. Aunque sacaron la palabrita de la solicitud de juicio político, si usted lee la integralidad del documento, no hay una sola prueba en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. No hay una sola prueba ni elemento narrativo que explique que se haya enriquecido o beneficiado el presidente de alguna forma, y los delitos de que se le acusa son delitos que requieren en derecho lo que llamamos un acto propio en el Ecuador, que se haya beneficiado, y él no se ha beneficiado. La comisión por omisión en el Ecuador solo existe por delitos en 4 casos específicos, por nombrar los principales: vida, integridad física y salud. No hay para estos. Entonces, es un error. Hay errores terribles de forma, hay errores de fondo, hay fallas serias, que confiamos plenamente en la capacidad de los jueces, fallarán de esa manera. Desde luego, lo que debe analizar la Corte Constitucional, se ha dicho, es la procedibilidad para ver si admite o no la petición de la Asamblea Nacional para dar paso al juicio político, en función de argumentos, de una estructura del cumplimiento de los pasos formales por un lado, y después de algunos aspectos de fondo. Ahí ha habido todo un debate, si es solo lo formal o solo de lo de fondo. ¿Qué opina el doctor Mario Cubi, quien está en altas funciones en el Viceministerio de Gobernabilidad?
¿Viceministerio o subsecretaría? Siempre tengo esa confusión. El viceministerio, Gonzalo, desde que hubo una decisión entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, se separaron un poco la estructura, y la nueva estructura está el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Gobierno y Gobernabilidad. Gracias por la aclaración, doctor. A ver. Mire, lo que es importante, primero, este es un trámite especialísimo, ¿no? El trámite de juicio político es muy especial, y este es el primer escenario donde se evalúa un juicio político a un presidente de la República desde que se aprobó la Constitución de Montecristi. Claro. Por eso es tan complejo el debate, si se quiere, y por eso hay tantas opiniones. No hay un solo precedente al respecto. Está lo de Glass, pero es un proceso completamente diferente. Son las 7 de la mañana, 20 minutos.